Las y los docentes privados. Las y los docentes privados. Las y los docentes privados. Memoria, verdad y justicia. Nunca más. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Ante la banalidad del mal y la crueldad, proponemos una pedagogía de la memoria y del amor. Las y los docentes privados tenemos memoria. Tenemos memoria. En esta radio abierta de la Feria del Libro de Derechos Humanos, organizada por el Espacio Radar Intersindical de Cultura, quienes formamos parte del Sindicato Argentino de Docentes Privados nos sumamos a esta jornada de memoria y reflexión. Al hacerlo, recordaremos a nuestras compañeras y compañeros desaparecidos en la última dictadura cívico-militar y sus convicciones, que presentes en cada una y uno de nosotros, nos impulsan a seguir militando por una Argentina con más derechos. Acompáñanos a conocer sus historias, los proyectos que como sindicato docente promovemos en defensa de los derechos humanos. Nuestra secretaria general, Luz Marina Jauregui, nos comparte sus reflexiones acerca de este nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La memoria guardará lo que valga la pena. La memoria sabe más de mí que yo. Y ella no pierde lo que merece ser salvado. Elegí esta frase de Galeano que siempre me interpela porque me parece que de eso se trata este programa. De esta decisión de no perder lo que merece ser salvado. Porque es una decisión. Y es una decisión colectiva. Y así como en nuestras vidas el ejercicio de la memoria conlleva revisar nuestra propia historia, es imprescindible que eso también lo hagamos en referencia a la historia de nuestra patria, a nuestras luchas, a lo andado, a lo conquistado y a lo que en estos tiempos merece ser activamente recordado y por lo tanto defendido y ampliado. Estamos en vísperas de un nuevo aniversario del golpe cívico-militar más cruento de nuestra historia. Todavía hoy vivimos sus consecuencias económicas y no sabemos qué pasó con las y los desaparecidos y los bebés apropiados, a quienes todavía se les niega el derecho a la identidad. Estamos viviendo tiempos en los que se pretende poner en discusión derechos, valores y consensos sociales que considerábamos incuestionables. Tiempos en que salud y educación son cuestionadas y atacadas. Tiempos en los que se desmantelan organismos, programas y proyectos que defienden la memoria y los derechos humanos. Tiempo en que proliferan los discursos de odio. Eso nos enseña que no hay nada que podamos dar por sentado y que la lucha continúa todos los días. Por eso para mí, como secretaria general de SADOP, hoy es al mismo tiempo que una alegría esta invitación a la radio abierta, es una clara actitud de reivindicación militante para seguir honrando nuestro compromiso con las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Vamos a compartir el testimonio de nuestras compañeras y de nuestros compañeros delegados y los proyectos que como sindicato promovemos en defensa de los derechos humanos, sintiendo que es parte de un ejercicio de memoria que consideramos que debe ser diario en nuestros lugares de trabajo, no solo como un acto simbólico, sino como un compromiso con nuestro presente y con el futuro de nuestro país. Un futuro en el que a través de la memoria colectiva podamos seguir iluminando el camino hacia una sociedad más justa,
que honre a quienes nos precedieron y a quienes siguen luchando por una patria para todas y para todos. Porque son 30.000 y porque, como dicen las abuelas y las y los hijos, la memoria en marcha se multiplica. Acabamos de escuchar a nuestra secretaria general, Luz Marina Jauregui, quien nos convoca a la construcción diaria de la memoria en nuestros espacios de trabajo y a sumarnos a la consigna La Memoria en Marcha, que nos proponen abuelas e hijos para que la potencia de lo colectivo se escuche en todos lados. Las y los docentes privados. Las y los docentes privados. Las y los docentes privados. Memoria, verdad y justicia. Nunca más. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Ante la banalidad del mal y la crueldad, proponemos una pedagogía de la memoria y del amor. Las y los docentes privados tenemos memoria. Tenemos memoria. Soy Nuria Molina, delegada de SADOP en Fundación Tobías. María Regina Marcondes Pinto fue profesora de portugués en la escuela Berlitz del barrio de Belgrano. Fue detenida y desaparecida el 10 de abril de 1976 junto a Edgardo Enríquez, dirigente del MIR, organización política chilena. Tenía 29 años. Soy Diego de Nami, delegado del Colegio Pío IX. Gustavo Alberto Groba fue docente de electrónica general en nuestro instituto del barrio de Almagro. Fue detenido y desaparecido el 3 de junio de 1977 junto a su novia Graciela Nicolía. Tenía 26 años. Fue visto con vida en el centro clandestino de detención Club Atlético. Soy Mónica Vallejos, delegada de SADOP en Nauses. Blanca Edelberg de Tarnopolsky fue profesora de psicopedagogía en la Universidad del Salvador. Fue secuestrada y desaparecida el 15 de julio de 1976 junto a su marido Hugo. Tuvieron 3 hijos, de los cuales 2, Betina y Sergio, fueron también detenidos y desaparecidos. Las y los docentes privados tenemos memoria. Inaugurando la vida, brillando en el horizonte, el dios de los hombres quichua juntaba leña en el monte. La madre sembró ternuras en el corazón del niño, el padre le dio las alas y aliento para el camino. Con solo mirar al cielo ya estabas en el futuro, sin dueños y sin fronteras te imaginabas el mundo. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. Un pájaro de alas negras, con odio, miedo y mentiras, la garra ensangrentada traiciona la propia vida. Gramilla te está esperando, ceniza que parte el viento, para cantar en tu patio, paisanos y compañeros. Roberto Mario Santucho, guerrilla
guerrero santiagueño, ni la muerte ni el olvido podrán vivir en tus sueños. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. Patricia Munier, secretaria de Derechos Humanos de SADOP, traza un marco conceptual para entender la tarea que realiza el sindicato dentro del campo de los derechos humanos. Soy Patricia Munier, secretaria de Derechos Humanos del SADOP Nacional. En primer lugar, cabe consignar que el SADOP tiene un compromiso inquebrantable con los derechos humanos en nuestro país y que este posicionamiento posee fuertes razones históricas, pero también una mirada sobre el presente, sobre los desafíos actuales y sobre el futuro que añoramos. Antes de introducirnos de lleno en lo que compete a la Secretaría de Derechos Humanos de nuestra organización y en lo que es la gestión que llevamos adelante, nos vemos en la obligación de trazar muy brevemente un marco conceptual que defina y delimite el campo de los derechos humanos dentro de lo que somos, una organización sindical docente. Los derechos humanos constituyen un conjunto de principios y libertades fundamentales que son inherentes a todas las personas, sin importar su origen, raza, género, religión, nacionalidad o cualquier otra condición. Se basan en la idea de que cada ser humano tiene un valor y una dignidad intrínsecos que deben ser respetados y protegidos. A lo largo del tiempo, de la evolución hacia sociedades modernas y de nuevas y más completas miradas hacia el ser humano como sujeto de derechos, el espectro de los derechos humanos se fue enriqueciendo mediante la incorporación de derechos de segunda y tercera generación. Dicho esto, en la actualidad es ampliamente aceptado que existen derechos de primera generación enfocados en las libertades civiles y políticas, como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el derecho a un juicio justo. Derechos de segunda generación económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, a la salud y a las condiciones laborales dignas. Derechos de tercera generación, que son los derechos colectivos, como el derecho a la paz, al desarrollo sostenible y a un ambiente saludable. A pesar que al día de hoy es ampliamente aceptado que son inherentes a todas las personas, no podemos soslayar que su reconocimiento y protección han sido producto de luchas históricas y sociales a lo largo del tiempo. Y más aún, si bien los derechos humanos son universales, es decir, aplican a toda persona por el hecho de serlo, su cumplimiento efectivo enfrenta retos como las desigualdades sociales y económicas, los conflictos armados, la violencia civil, política y de género, la discriminación, la exclusión, las nuevas brechas como la digital y el impacto del cambio climático. En este escenario, SADOP, como organización sindical representante de los y las docentes privados y privadas de toda la Argentina, se asume como integrante de la clase trabajadora y el movimiento obrero organizado, heredero como tal de una historia de lucha y reivindicación de los derechos individuales y colectivos como base para una sociedad más justa, solidaria, inclusiva y democrática. Hoy nuestro país, por el voto soberano de una ciudadanía que buscó el opuesto de una gestión que no pudo superar o no supo sortear los contextos negativos que la condicionaron, pero que en definitiva no le dio las respuestas que necesitaba, se ha convertido en el laboratorio de pruebas de la derecha política más dura y reaccionaria. Con su discurso anticasta, que tan efectivo le resultaron durante el transcurso de una campaña electoral que se llevó a cabo durante una crisis muy profunda, hoy advertimos que la casta en realidad eran los jubilados y jubiladas, las niñeces y juventudes, los trabajadores y las trabajadoras, nuestra querida y siempre golpeada, vapuleada y desconocida docencia argentina. Y la casta, la verdadera casta, los que siempre ganan, los que deciden sobre las vidas ajenas, los que acumulan más poder y más recursos, goza de mejor salud que nunca. No obstante, con nuestra plena conciencia de pertenencia a la clase trabajadora, con nuestra historia de lucha, nuestro presente de resistencia y nuestra mirada puesta en el futuro, nos mueve la convicción de que solo la unidad y la organización pueden mantenernos en pie para enfrentarnos a políticas que buscan desarticularnos y desmovilizarnos, con el fin de cercenar derechos, barriendo con legislaciones que han establecido estándares mínimos, cuestionando los pilares de la organización social, política y económica
que tanto esfuerzo costó construir y pretendiendo la instauración de un nuevo orden en el cual las brechas y diferencias serán mucho más radicales y abruptas. Por eso mismo, porque nos habita la esperanza, albergamos la alegría y nos motiva el amor por el pueblo argentino. Seguimos trabajando codo a codo con nuestras organizaciones hermanas, con quienes conformamos espacios comunes de trabajo y militancia, para debatir, pensar y diseñar estrategias comunes que nos permitan buscar soluciones colectivas a los desafíos del presente, manteniendo siempre viva la memoria como acervo cultural que nos legaron quienes nos antecedieron en la lucha. Así integramos la Intersindical de Derechos Humanos, un nucleamiento de organizaciones pertenecientes a las 3 centrales sindicales, CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma, junto a quienes levantamos las banderas históricas de memoria, verdad y justicia, pero también debatimos nuestro rol en la actualidad, ante contextos que amenazan una multiplicidad de derechos humanos. Recordemos la amplitud del marco que comprenden los derechos humanos, planteando premisas falsas y dicotomías inexistentes. De igual modo, dado que el trabajo de calidad, el trabajo en ambientes sanos y libres de violencia y acoso, el trabajo digno y las condiciones en que se desenvuelven trabajadores y trabajadoras, más los marcos normativos que los amparan, también han sido puestos bajo la lupa por la derecha política y económica y sus delegados en el gobierno. Desde SADOP también nos realizamos y continuamos con nuestra presencia activa tanto en la Confederación General del Trabajo, CGT, como en la Intersindical de Violencia Laboral. Asimismo, continuamos participando de los espacios de género y diversidad, que hoy no solamente son cuestionados, sino que son víctimas de una hostilidad sin precedentes, cuya meta es disciplinar y reducir los derechos que le han sido reconocidos producto de la lucha. Desde la Secretaría de Derechos Humanos colaboramos en la gestión y fomento de los derechos humanos en cada seccional de nuestro país, teniendo como horizonte próximo y posible la articulación de políticas y acciones coordinadas, contemplando también las diversidades territoriales, sociales, culturales y la complejidad de problemáticas específicas ligadas a los derechos humanos en diferentes contextos de la Argentina. Finalmente, y como homenaje y reconocimiento a la vida, a la militancia, a la lucha y a la memoria de nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, continuamos trabajando en la actualización de la nómina, pero también en el rescate de sus trayectos de vida. El rompecabezas de la Argentina no estará completo hasta tanto la memoria viva de quienes entregaron su vida por una patria más justa sea la luz que alumbre nuestro camino al futuro. Los cambios epocales nos han puesto la cuesta muy empinada, pero desde este espacio de trabajo y militancia tenemos la convicción de que, al decir del poeta y compañero Paco Urondo, arderá el amor, arderá su memoria, hasta que todo sea como lo soñamos. Desde la Secretaría de Derechos Humanos y desde la Secretaría de Cultura, con quien trabajamos colectivamente en esta actividad de la Feria del Libro de Derechos Humanos, les mandamos un abrazo para todos y todas. Las y los docentes privados. Las y los docentes privados. Las y los docentes privados. Memoria, verdad y justicia. Nunca más. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Ante la banalidad del mal y la crueldad, proponemos una pedagogía de la memoria y del amor. Las y los docentes privados tenemos memoria. Tenemos memoria. Soy Alejandro Petenelo, delegado del SADOP en el Colegio IFEI de Parque Patricios. Quiero rendir homenaje a la memoria de Antonio Domingo García, un maestro del Colegio Pío XII que fue brutalmente asesinado por una patota militar
el 12 de enero de 1977. Ese mismo día, su esposa Beatriz Reccia fue detenida y secuestrada. Antonio tenía solo 29 años y dejó 2 hijas, una de las cuales estaba por nacer y fue recuperada en febrero de 2009, después de haber sido apropiada por un suboficial del ejército. Soy Lara Arnaiz, delegada del Instituto Ligüen. Mauricio Amílcar López fue docente de Lógica y Filosofía de la Facultad de Teología del ICIDET del barrio de Flores. Fue rector y uno de los fundadores de la Universidad de San Luis. Fue detenido y desaparecido el 1 de enero de 1977, en la ciudad de Mendoza. Fue visto por última vez en el centro clandestino de detención Las Lajas. Soy Mariana Ravalo, delegada del Colegio Cacupe. Beatriz Reccia fue maestra de nivel inicial en el Jardín Jean Piaget. Fue detenida y desaparecida el 12 de enero de 1977, en Villa de Lina, cuando una patota militar entró a su casa. En esa acción asesinaron a su marido Antonio Domingo García. Tenía 27 años y estaba embarazada de 6 meses. Fue vista con vida antes de su asesinato en el centro clandestino de detención El Campito. Su hija fue recuperada en febrero de 2009, quien había sido apropiada por un suboficial del ejército. Las y los docentes privados tenemos memoria. Milena Lamonega es docente, abogada, sindicalista y secretaria de Derechos Humanos de SADOP Buenos Aires, y nos cuenta sobre el proyecto Historias en Valijas y el sindicato como espacio de formación para las y los docentes en relación a la historia y la memoria. Desde SADOP Seccional Provincia de Buenos Aires, hace unos años venimos desarrollando el proyecto educativo de promoción de derechos que hemos llamado Historias en Valijas. El mismo es una biblioteca itinerante de derechos humanos que viaja por las aulas y las escuelas de gestión privada, desplegando actividades con docentes y estudiantes vinculadas a lecturas y diálogos. Esta iniciativa nace en la Delegación Mar del Plata y luego es provincializada por su gran aporte al objetivo de nuestra organización, que es que la memoria no se cristalice, pues de esa manera se repiten los horrores cometidos por la última dictadura cívico-militar. La construcción de una sociedad más justa nos convoca como docentes a pensar y realizar un aporte que entendemos de gran importancia, por supuesto que en el marco de las organizaciones sindicales, populares y la inmensa labor de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Nuestras escuelas están en presencia de la 4ª generación argentina atravesada por las consecuencias de la terrible, siniestra y sangrienta dictadura. Son los y las hijas de los y las nietas apropiadas. Son los abrazos que aún nos faltan dar. En este sentido es que valoramos nuestro aporte como educadores generando puentes hacia la restitución de las identidades que aún tienen conculcado su derecho a la verdad, a su identidad. También este proyecto nos permite reflexionar en nuestras escuelas sobre los derechos humanos en general, su vinculación con la cotidianidad escolar, la construcción de los vínculos inter e intrageneracionales, el abordaje de los conflictos e inquietudes de la comunidad escolar, incentivando las preguntas e indagaciones, poniendo en común lo que entendemos por justicia educativa, llave del pleno ejercicio de los derechos humanos. Entendemos a los derechos humanos en su más amplio sentido, especialmente vinculado al trabajo, al respeto por la dignidad y el pleno despliegue del proyecto de vida de las y los trabajadores. Por ello también hemos obtenido la aprobación y puntaje docente para un curso que presentamos
de formación en erradicación del trabajo infantil. Las y los docentes que se interesen en esta problemática que impacta en nuestras aulas podrán tener puntaje de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. Soy la secretaria de Derechos Humanos del SADOP, provincia de Buenos Aires. Me llamo Milena Lamonega y puedo decirlo porque sé quién soy. No te olvides de los días cuando todo estaba mal. No pienses que la alegría es una cuestión de suerte. Hay que salirle a la vida con las ventanas abiertas y habrá que andar bien despiertos y entregarse en cuerpo y alma y así embarcarse en días de esos que no se olvidan y perderse en laberintos y encontrarse en el camino con charcos y mariposas, darse de frente a la vida entre lágrimas y esquinas. Se olvida lo que lastima y bajo la piel se anida las heridas que andan dormidas. La silueta de mi madre tomándome de la mano, a mi abuelo y su silencio en la siesta de verano quedarán como latita. En 1968 se celebró en Medellín la Conferencia Episcopal, que tuvo como fin readaptar el Concilio Vaticano II al contexto latinoamericano y enfocarlo en los pobres y oprimidos de la sociedad. Durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país, quienes trabajaban en escuelas confesionales con los conceptos de la teología de la liberación padecieron persecuciones y detenciones. Así lo cuenta el padre Domingo Bresi. Los sacerdotes para el tercer mundo que teníamos a cargo escuelas también padecimos la persecución y la detención de curas y docentes por querer implementar la educación liberadora que había impulsado la reunión del episcopado en Medellín en 1968. Había un departamento especial de los servicios de inteligencia que trataban el tema la subversión en las escuelas católicas y además los inspectores de las escuelas se presentaban en los institutos, a veces por denuncia de padres o vecinos sobre algún docente, y le pedían a la dirección de la escuela que los echaran. También hubo una campaña en contra a través de revistas como Para Ti y Somos, donde se denunciaba la enseñanza marxista en las escuelas católicas. Los sacerdotes no utilizamos ningún subterfugio. Actuamos a cara descubierta. Contábamos con nuestras convicciones, el impulso del momento, el saber que estábamos actuando por una causa justa y el apoyo del resto de
los sacerdotes del movimiento, de muchos laicos cristianos y muchos miembros de organizaciones sociales que nos apoyaron. Por ese actuar a cara descubierta, bueno, muchos fueron llevados presos, torturados, otros tuvieron que exiliar internamente o externamente. Los que eran extranjeros, varios fueron expulsados. Las y los docentes privados. Las y los docentes privados. Las y los docentes privados. Memoria, verdad y justicia. Nunca más. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Ante la banalidad del mal y la crueldad, proponemos una pedagogía de la memoria y del amor. Las y los docentes privados tenemos memoria. Tenemos memoria. Soy Juan de la Vega, delegado de SADOP en el Colegio León XIII. Esperanza Cacabelos fue docente de Historia y Catequesis en el Instituto Ceferino Namuncurá. Mientras estudiaba Historia en la Universidad de El Salvador, se sumó a un grupo jesuita vinculado al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Fue asesinada, junto a su marido Edgardo Salcedo, por un grupo de tareas de la ESMA, en su domicilio, cuando decidieron no entregarse con vida. Soy Romina Salino, delegada en el Jardín de Infantes Garabatos. Marcelo Gregorio Sember fue profesor de Educación Física en el Colegio Nevet Shalom del barrio de Parque Chas. También trabajó en la colonia de la Escuela Arco Iris del barrio de Recoleta. Fue detenido el 30 de mayo de 1976. Estuvo retenido en la Superintendencia de Seguridad Federal. En el 2012 aparecieron sus restos. Sember fue asesinado durante un simulacro de enfrentamiento realizado por el ejército el 20 de junio de 1976. Soy Federico Ojeda, delegado del Instituto Virgen Inmaculada. Jorge Luis Chinetti fue docente de Educación Física en el Colegio Claret del barrio de La Paternal. Fue secuestrado el 16 de agosto de 1976 en la vía pública en el barrio de Montecastro, mediante un operativo ilegal de detención. Tenía 27 años. Según testimonios de exdetenidos, fue visto en la Superintendencia de Seguridad Federal. Las y los docentes privados tenemos memoria. Las escuelas también estuvieron en la mira durante la escalada represiva que las Fuerzas Armadas instalaron en nuestro país entre 1976 y 1983. En la ciudad de Buenos Aires, el Instituto Santa Cruz, cuya iglesia sirvió como punto de encuentro de familiares de desaparecidos, fue uno de los blancos de esta persecución. Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, un grupo de tareas de la ESMA encabezado por Alfredo Astiz secuestró y desapareció a 12 personas de las que allí se reunían. Entre ellas, un grupo de madres de Plaza de Mayo, 2 monjas francesas y jóvenes militantes. Luego fueron arrojados con vida al mar. Muchos de esos cuerpos fueron devueltos por la corriente y enterrados como NN. Hoy les compartimos el testimonio de 2 docentes del Instituto Santa Cruz afiliadas a SADOP sobre su aporte en la tarea cotidiana de mantener viva la memoria de nuestro país. Hola, soy Claudia, soy docente catequista del Instituto Santa Cruz. Hola, soy Silvina, maestra de grado del Instituto Santa Cruz. Como docentes del Instituto Santa Cruz, queremos compartirles nuestra experiencia de lo que significa mantener viva la memoria sobre hechos de nuestra historia argentina. La comunidad Santa Cruz tiene la mirada constante y profética sobre la realidad,
para poner en gestos y palabras la denuncia de aquello que destruye, avanza, arrasa los derechos humanos. Nuestra espiritualidad cristiana y pasionista nos desafía a construir la memoria con una mirada esperanzadora, reclamar y denunciar las injusticias, justicia que es búsqueda constante de la verdad, esa verdad que nos hace libres. Consideramos que la memoria consolida y fundamenta nuestra identidad de la comunidad pasionista, colegio, manzana, parroquia. Nos permite vivir con los pies clavados en nuestro presente para ir sanando nuestro dolor, sintiéndonos protagonistas de nuestros anhelos más profundos. Sostener la memoria en estos tiempos es indispensable, es urgente. Como comunidad de Santa Cruz, honramos la memoria desde estos espacios que caminaron aquellos que, como Jesús, lo dieron todo, hasta la vida. Sostenemos en este tiempo el nunca más a todo aquello que atente contra la dignidad, los sueños individuales y colectivos. Como comunidad, padres, niños, estudiantes y maestros, más todo el personal que forma la Manzana Santa Cruz, somos presentes con historias, de hechos gozosos y dolorosos. En nuestra mirada no hay rencores ni odios. Como comunidad estamos atravesados por la búsqueda constante de memoria, verdad y justicia. Nunca más. Las y los docentes privados. Las y los docentes privados. Las y los docentes privados. Memoria, verdad y justicia. Nunca más. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Ante la banalidad del mal y la crueldad, proponemos una pedagogía de la memoria y del amor. Las y los docentes privados tenemos memoria. Tenemos memoria. Laura Chebeir, secretaria de Cultura de SADOP, nos habla sobre la importancia de la cultura en la construcción y promoción de la memoria. Buenos días para todos, para todas. Mi nombre es Laura Chebeir, secretaria de Cultura del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, y realmente es un placer y a la vez un compromiso poder participar desde el SADOP y más específicamente de la Secretaría de Cultura en la primera Feria del Libro de Derechos Humanos en la ex-ESMA. Estoy convencida que nuestra participación nos concientiza y compromete con la defensa de los derechos humanos, promoviendo la cultura en el más amplio sentido de la palabra. La cultura como puente eterno a nuestras tradiciones, costumbres, luchas, derechos y manifestaciones artísticas, valorizando lo federal e inclusivo. Creo, entonces, que es una oportunidad para aprender, reflexionar y comunicarse con los otros que comparten valores y una mirada que invite al crecimiento personal y colectivo. Muchas gracias. Las y los docentes privados. Las y los docentes privados. Las y los docentes privados. Memoria, verdad y justicia. Nunca más. Tenemos memoria.
Tenemos memoria. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Tenemos memoria. Ante la banalidad del mal y la crueldad, proponemos una pedagogía de la memoria y del amor. Las y los docentes privados tenemos memoria. Tenemos memoria. Soy Pagulacaya, delegada de SADOP en la UCES. Liliana Esther Aimeta fue maestra en el colegio Nuestra Señora del Rosario del barrio de Belgrano. Fue detenida y desaparecida el 28 de noviembre de 1976 en el barrio de Villa del Parque. Tenía 22 años, ayudaba con su ejemplo y su palabra en los barrios carenciados. Soy Adrián Birlis, delegado de la Universidad de Belgrano. Daniel Víctor Antocolt fue profesor y jefe de estudios e investigaciones del Instituto de Derecho Público en la Universidad de Belgrano. Fue detenido y desaparecido el 10 de diciembre de 1976. Soy Juan Ignacio Peralta, delegado del Colegio Nuestra Señora de Lourdes. María del Carmen Sabino, Titá, como se la conocía, fue docente de educación plástica del Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Estudió sociología en la USAL, donde también ejerció la docencia en distintas materias de la carrera. Fue investigadora del CONICET. Fue secuestrada y desaparecida el 29 de agosto de 1976. Tenía 33 años. Fue vista por última vez en el Centro Clandestino de Detención de la ESMA. Docentes privados tenemos memoria. Laura Hidalgo Fresno es docente e hija de desaparecidos. Nos cuenta su historia y la de su familia, cómo vive cada 24 de marzo y cuáles son los desafíos que aún quedan por delante. Mi nombre es Laura Hidalgo Fresno. Mi mamá y mi papá están desaparecidos, Elba Inés Fresno y Juan Aristóbulo Hidalgo Pereira. Nací el 4 de marzo de 1976 en Villa de Lina. Mis papás desaparecieron en el mes de abril de 1977. Mi papá trabajaba en Ford y mi mamá en Lázaro. Militaban en el Partido Comunista, estudiaban ingeniería en la UTN. Soy docente, licenciada en enfermería, abogada y otras cosas más. Me crié en Mendoza con mis abuelos maternos, los Fresnos Bustos. Mis primeros años de vida transcurrieron ahí porque cuando mi mamá y mi papá los desaparecieron, tanto mi hermano como yo vivíamos acá en Villa de Lina, cerca del laboratorio Lázaro, por la calle Cerrito, en el partido de San Isidro. Así que mis primeras memorias son de General Alvear, provincia de Mendoza, al sur mendocino, con mis abuelitos. Me di cuenta que mi mamá y mi papá, que yo le decía mamá y papá, eran mis abuelos, porque eran viejitos. Mi abuela se teñía y otras cosas. Cuando tenía 4 años me di cuenta, hasta que un día les pregunté quiénes eran ellos y dónde estaban mi mamá y mi papá. Hasta ahí esa es mi historia de vida, hasta los 18. Estudié en Mendoza y después en Buenos Aires, a donde vivo actualmente. ¿Qué me sucede un 24 de marzo? Bueno, lo que me sucede todos los días, no es una fecha especial para mí. Desde que nací, desde el año que se llevaron hasta papá y mamá, hasta el día que no esté más, voy a recordar que no están, ¿no? Es una fecha que recuerda, o que se recuerda, o se pretende todos los años hacer memoria, tener en cuenta la verdad, para obtener la justicia, ¿no? Que ha tardado tantos años en llegar y que a veces todavía no ha llegado o ha llegado dependiendo del color del gobierno y de las ideas políticas, y que que todos aquellos que tenemos algún familiar desaparecido, que conocemos o sabemos la historia o tenemos por identidad la verdad, la justicia y la memoria, tratamos de que se lleven a cabo. Son sentimientos encontrados. Así como hay un 24, también hay un Día de la Madre, el Padre, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, egresos, casamientos, bautismos, nacimientos, defunciones. Así que es una historia que nos acompaña y que nos interpela las 24 horas del día. Hay días que lo sentimos más, hay días que no nos sentimos, como que no nos atraviesa o que no nos duele. Pero está bueno que los niños, que los jóvenes adultos, que los viejos puedan saber qué ocurrió y por qué ocurrió y qué es lo que generó.
Mi desafío es seguir participando activamente de justamente, no solamente los 24 de marzo, sino todos los días haciendo memoria, ¿sí? Para lograr, para que se sepa. ¿Por qué soy docente? Porque amo lo que hago. Después, haciendo historia, me di cuenta que tanto mi mamá como mi abuela paterna habían enseñado, habían compartido, ¿no? Esto de compartir la enseñanza, de lo poco que sabemos transmitirlo, generar la semillita, vivir, porque la educación irrumpe destinos y para mí los irrumpió, me salvó de muchas situaciones y soy una convencida que para no depender hay que aprender. Y como decía un poeta que yo quiero mucho, poder encontrar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Esta fue la participación del Sindicato Argentino de Docentes Privados en la Feria del Libro de Derechos Humanos organizada por el Espacio Radar, Intersindical de Cultura. Porque las y los docentes privados tenemos memoria y reivindicamos junto al pueblo argentino las banderas de memoria, verdad y justicia, es que decimos nunca más.